Vamos. Electrología, unidad 10. La electrología es una parte de la física. La electrología es una parte de la física que estudia todo el comportamiento eléctrico. La electrología es una parte de la física que estudia todo el comportamiento eléctrico. Electricidad, electroestática, electrodinámica y magnetismo. La electrología es una parte de la física que estudia todo el comportamiento eléctrico. Electricidad, electroestática, electrodinámica y magnetismo. Electricidad. El fenómeno de electricidad se estudió desde la antigüedad como algo curioso que llamó la atención de algunos matemáticos y algunos físicos. Tales de Mileto decía que la electricidad era una fuerza invisible que fluía a través de todos los materiales, una propiedad. Cuando él frotaba resina de ámbar, podía ver que estas adquirían ciertas propiedades eléctricas, ¿no? Veía cómo saltaban unas chispas. El término electricidad se acuñó después del siglo XVI-XVII, tomando una palabra en griego, ¿no? Electro, que significa ámbar, resina fosilizada. Todos los materiales, cuando son frotados, adquieren cierta carga, ya sea positiva o negativa. El fenómeno eléctrico antes del siglo XVI fue asociado a lo mágico, a lo sorprendente. Es así como se desarrolló en manos de los prestidigitadores, ¿no? Personas que realizan trucos de magia. Fue a partir del año 1600 en adelante donde la electricidad fue tomando forma. En un principio no se tenía ni idea de cómo se comportaba el fenómeno eléctrico. Fue a raíz de una serie de experimentos donde se fue dando luces. Uno de esos experimentos, por ejemplo, el péndulo eléctrico. Yo tengo un pequeño péndulo de una pequeña cuerdita y colocaba una esferita de plataforma pintada. Traía un tubo parecido a un tubo de ensayo. Este tubo yo lo frotaba contra una superficie
Lo puedo frotar en tela, lo puedo frotar sobre algún metal, lo puedo frotar en lana. Adquiría ciertas propiedades eléctricas. ¿No ves? Adquiría ciertas propiedades eléctricas cuando lo frotaba. Ahora, al acercarlo, dependiendo de dónde lo he frotado, esta pequeña esferita reaccionaba. Unas veces se alejaba y otras veces se acercaba. Experimentos como este dieron luces para que aparezca el término se carga y se descarga. Dieron luces para que aparezca el término se carga y se descarga, ¿no? Carga eléctrica. Es una propiedad de la materia caracteriza el estado de electrización de un cuerpo. Carga eléctrica. Es una propiedad de la materia que caracteriza el estado de electrización de un cuerpo. Todavía no tenemos idea de las cosas que están ocurriendo, ¿no ves? Experimentos como el péndulo eléctrico, donde se permitía acercar y alejarse, me dieron la idea de que se carga y se descarga. El modelo atómico de Bohr me dio una idea también. Pueden ganar o perder electrones. Puede cargarse y descargarse. Unos serán positivos, otros serán negativos, otros serán neutros. Me da una idea. Ya voy formando una idea. Estos experimentos me dieron las luces para que luego aparezcan las leyes ley cualitativa. Tendremos que establecer a partir de ahora cómo vamos a trabajar. Ley cualitativa. A partir de ahora habrá distintos tipos de carga. Unas serán positivas, otras serán negativas. Cualitativas. ¿Cómo? Pues unas serán positivas, las otras serán negativas. Las cargas de signo contrario, las cargas opuestas, a partir de ahora se atraen. Así pues, positivo y negativo se van a atraer entre sí. Las cargas del mismo signo se repelen.
cargas iguales se repelen. Ahí está. Ley cuantitativa. A partir del experimento del péndulo eléctrico, a partir del modelo atómico, ya voy teniendo una idea de cómo voy a estudiar el fenómeno eléctrico. A partir de ahora, a partir de la ley cualitativa, aparece el concepto de carga positiva y carga negativa. Cuantitativa, o la ley fundamental de la electroestática. Ley cuantitativa, o también llamada la ley de Coulomb. ¿Qué dice Coulomb? Es verdad, unas cargas serán positivas, otras negativas. Las iguales se repelen, las diferentes se atraen entre sí. Pero ¿con qué fuerza se atraen o se repelen? Yo coloco dos cargas y estas carguitas se atraen entre sí, ¿no ves? Están separados en un principio una distancia de. Según Coulomb, responden a esta ecuación. La fuerza de atracción o repulsión de dos cargas será igual a ¿qué? A una constante multiplicado por ¿qué? Producto de la carga 1 multiplicado por la carga 2 e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Ahí está. La ley de Coulomb se parece demasiado a la ley de la gravitación universal. La ley de Coulomb se parece mucho a la ley de atracción universal, la ley de atracción gravitacional. Ahí está. Ley cualitativa. Las cargas eléctricas del mismo signo se repelen. Las cargas de signo contrario se atraen. Ley cuantitativa o ley de Coulomb. ¿Con qué fuerza se atraen? La fuerza con la que se atraen será igual a multiplicar una constante, carga por carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Para el tema de la constante es muy sencillo, miren. 9 por 10 elevado a la 9ª. Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. A partir de ahora
Unas serán positivas, otras serán negativas. Y las cargas se miden en Coulomb. ¿Cómo se escribe Coulomb? Ahí está, Coulomb. La unidad básica de carga eléctrica. A medida que vamos experimentando, le vamos dando forma al estudio del fenómeno eléctrico. El fenómeno eléctrico, como era de esperarse, en un principio se estudia los cuerpos en reposo, la electroestática. A medida que yo voy agarrando ritmo, pasaré a las cargas que están en movimiento, la electrodinámica. Cuando estoy estudiando las cargas en reposo, la electroestática, primero no tengo idea de lo que está ocurriendo. Son los experimentos que van desarrollando los distintos físicos y fanáticos que le dan dando forma y luces. ¿No ves? Yo puedo marcar un punto exacto de partida, sí. ¿No ves? La ley cualitativa y la ley cuantitativa es que me dan las luces en todo esto. Ahí está. Unas cargas son positivas, otras cargas son negativas. Ahora ya tengo una idea del concepto de positivo y negativo. Ya lo mido en Coulomb. Ya tengo una ecuación, la ley de Coulomb o la ley cuantitativa. Ahí tengo una formulita, ¿no ve? Y tengo el valor de K. Pero según Tales de Mileto, la electricidad era algo que fluía a través de todos los materiales. Cuando se desarrollaron múltiples experimentos, nosotros nos dimos cuenta de que no es así, ¿no ve? No es así. No todos los materiales son capaces de conducir o dejar fluir la electricidad. Yo lo divido en tres. Le llamo buenos conductores. Para mí, un buen conductor es aquel material que permite el movimiento libre de muchos electrones a través de él. ¿No ve? Permite el movimiento libre de muchos electrones a través de él. Para nosotros, los conductores por excelencia siempre serán los metales, ¿no? Se me viene a la mente los metales. Algunos ejemplos de buenos conductores. Mientras más noble el metal, mejor conduce la electricidad. Dice cobre, plata, aluminio, oro, mercurio. ¿No ve? Puedo dar una lista de buenos conductores. Malos conductores o cuerpos aisladores. Para mí, un cuerpo aislador es aquel material que no permite el libre movimiento de muchos electrones. Lo contrario del otro. No permite el movimiento de muchos electrones. Ejemplo, vendrían a ser todos los cuerpos que no dejan pasar la electricidad, ¿no?
La madera, el vidrio, la goma, la cerámica, los plásticos. Algunos ejemplos de malos conductores. Cuando aparece y se desarrolla la electrónica, volcamos los ojos hacia un tipo de material que no se le da demasiada importancia, que ahora sí ocupa un muy buen lugar. Los semiconductores, ¿no ves? Semiconductores. Semiconductores. Aquellos materiales que funcionan unas veces como un conductor y otras veces como un aislador. Son materiales especiales que dependiendo de las condiciones que yo le dé, podré utilizarlo como un conductor o como un aislador, ¿no ves? Hoy en día tienen un puesto muy importante los semiconductores, ya que los sistemas, los circuitos integrados, los circuitos electrónicos, en su gran parte están formados por semiconductores, ¿no? Los procesadores, la memoria, los chips están formados por semiconductores, ya que es tanta la investigación sobre ellos que yo puedo manipular el flujo eléctrico a través de ellos, ¿no ves? Convirtiéndolo unas veces en una cosa y otras veces en otra cosa. Hay muchas patentes en esta parte. ¿El agua es un conductor o un semiconductor? El agua vendría a ser un semiconductor, ¿ya? ¿Por qué? En términos generales, a ver. ¿Por qué? Primero la idea, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua por sí sola no conduce electricidad. Si usted encontrara agua en estado puro, el agua en estado puro no conduce electricidad. ¿Cuándo el agua conduce electricidad? Dependiendo de la cantidad de sales minerales que tengan, el agua salada sí conduce la electricidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que en la naturaleza, en el medio, nunca vamos a encontrar agua pura, ya que el agua se mezcla con cualquier cosa, ¿no? Con todo se mezcla el agua. Por lo tanto, generalizando, el agua termina siendo un buen conductor. Así lo conocemos nosotros. Conocemos como un buen conductor, aunque no es correcto el término, ya que no es agua pura, ¿no? Es agua con otra cosa. Ahora, cuando me pregunten a mí, diré, sí, es un buen conductor, ¿no? Sin explicar. Sin explicar. Pero en el fondo nosotros sabemos que el agua por sí sola no conduce electricidad. ¿Cómo conduce? Por las sales minerales que tiene, ¿no? Gracias a ello. Ejemplos de semiconductores, dice. El silicio, germanio, lantanio, ¿no? Casi todos los chips de computadoras, celulares. Las consolas están hechas de semiconductores y algunas incluso de un semiconductor exclusivo, por ejemplo, los PlayStation, ¿no? Hay un punto específico en la Tierra donde se mina semiconductores para este tipo de consolas. No hay en ninguna otra parte ese material. Vamos. Bueno, ya tengo una idea. Tengo el concepto de masa eléctrica, el concepto de carga positiva, carga negativa. Ahora unas se atraen, ahora otras se repelen. A partir de ahora, cada investigación que se haga en un futuro va a tomar como punto de partida la investigación anterior a él, ¿no? Vamos a continuar todos estudiando lo mismo. Y así es como aparece alguien y dice,
Sí, es verdad. Unas cargas se atraen, otras se repelen. Perfecto. Présteme su carguita. Ahí está la carguita. ¿Hasta dónde influye? Pregunta. Ahí está. Aparece otro personaje y dice, ¿hasta dónde influye? Si usted dice que atrae o empuja, van a tener cuidado con mi mosca, mascota. ¿Hasta dónde atrae o empuja? ¿Hasta dónde? Probaremos. Traigo otra carguita y se la voy mostrando, ¿no? Se la voy enseñando, viendo a partir de dónde que él influye. Y sí, existe. Ahora sí, influye sobre ella. La voy a dejar dibujar negativa ya, para que la esté atrayendo. Existe cierto punto donde ella ya es atraída. La voy a llamar la carguita Q sub 0. Ahí está. Ahora la carguita está siendo atraída. La carga es atraída. Nosotros decimos existe una región en el espacio. En cada punto de esa región existe una fuerza de origen eléctrico causada por una o por varias cargas. He tanteado con la carguita dónde influye ella. Cuando ya encuentro dónde es su campo de influencia, digo, existe una región alrededor de esta carga donde en cada punto de ella existen fuerzas de origen eléctrico causado por una o más cargas. A eso le llamamos nosotros el campo eléctrico. Campo eléctrico. Campo eléctrico es una región en el espacio donde se manifiestan acciones sobre las cargas, ¿no? Fuerzas de origen eléctrico sobre las cargas. Yo lo asocio con algo que rodea las cargas, ya, miren, lo vamos a dibujar su campo eléctrico. Lo estoy dibujando, miren, como una región en el espacio. En esta región, esta carga va a influir, ¿no? Ya sea que los esté atrayendo o ya sea que los esté empujando. ¿Qué están haciendo? A ver. Ahí está. Alguien pregunta hasta dónde influye esta carga para atraer o empujar a otra. Yo lo tanteo y así lo dibujo. Existe una región, ¿no ves? Bien marcadita. Esta región yo le llamo campo eléctrico. Una región en el espacio donde se manifiestan fuerzas de origen eléctrico debido a una o varias cargas que están actuando ahí. Dice Kevin si ahora estamos repasando los temas. Algo así. Porque este tema ya lo hemos visto. ¿No ve? A ver, alguien explíquele a Kevin. Ahí está su compañero explicando. Dice,
En la nivelación pasamos ciertos temas y luego el CUT empezó el 22. Ahí está. Sí, claro. Estamos avanzando la unidad 10, que es electricidad, de lo que pertenece al CUT. ¿Te parece un repaso? Sí, porque ya lo hemos visto en la nivelación, ¿no? Solamente que ahora lo pasamos más rápido. Ahí está. Campo eléctrico. ¿Se puede medir el campo eléctrico? Claro que sí. Si yo cambio el punto de aplicación, va a cambiar todo. Si yo cambio la carga, cambia la dirección y el sentido de la fuerza. ¡Ah, caramba! Cualquier cosa afecta, sí. Entonces el campo eléctrico es una magnitud vectorial. El campo eléctrico es una magnitud vectorial y yo la represento como una letra E mayúscula con una flechita arriba. Campo eléctrico. ¿A qué es igual el campo eléctrico? Es igual a la fuerza con la que ella atrae dividido entre la carga. Ahí está. Si yo quiero medir el campo eléctrico sobre esta carguita, será igual a la fuerza con la que ella es atraída sobre la carguita. Esta fuerza, ¿qué es esta fuerza? Es esta fuerza. La fuerza originada por la ley de Coulomb. Ya sea que la esté atrayendo o la esté empujando. Ratingo. Esto necesita batería, dice. A ver, hacemos así. Ahora, ahí. Los aparatos no sirven para nada. Cada 2 días piden que uno lo vuelva a cargar. Deberían inventar algo que nunca pida que uno lo cargue. ¿No ve? Ahí está. Muy bien. Campo eléctrico. Las unidades del campo eléctrico. La fuerza se mide en Newton, mientras la carga se mide en Coulomb. La unidad del campo eléctrico son los Newton por Coulomb. Newton sobre Coulomb. Unidad de campo eléctrico. Potencial y trabajo eléctrico. Potencial y trabajo eléctrico. Así como usted, yo lo veo estudiar, lo veo repasar y veo que con facilidad se le entran las cosas. Y yo digo, usted tiene mucho potencial. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Es algo real? Sí. ¿Pero es algo palpable? No. Estoy proyectando que en un futuro se va a desarrollar. Lo mismo aquí. Potencial y trabajo eléctrico. No es una cantidad ya medida. Es algo que yo estoy, ¿cómo se llama? Proyectando. Dice potencial y trabajo eléctrico.
el potencial eléctrico en cualquier punto de un campo eléctrico es igual al trabajo realizado dividido por unidad de carga. Yo tengo esta carguita. Miren, este es el campo eléctrico de Q. Yo tengo esta carguita Q sub 0. Y se supone que esta carguita ha sido atraída desde un punto determinado, ¿no? La obliga a moverse. Ha sido obligada a moverse. Si quiero exagerar, yo voy a decir que la carguita estaba por aquí. En el infinito estaba la carguita, lejos. Y la carguita, por la acción de esta fuerza, ha sido atraída, ¿no? Hasta ahí. Ha recorrido una distancia, ha recorrido la carguita. Con una fuerza que se le aplicó sobre él. Si yo hago memoria de mecánica, en mecánica nosotros le llamamos trabajo. ¿Qué era el trabajo? La fuerza por el desplazamiento, ¿no ves? Fuerza por desplazamiento para nosotros era trabajo. Cuando a un cuerpo yo le aplico una fuerza por una determinada distancia, un determinado espacio, yo digo, estoy realizando trabajo sobre él. Trabajo positivo, trabajo negativo y trabajo cero. ¿Lo ves? Aquí le voy a llamar potencial eléctrico. Es igual a que el trabajo que yo estoy realizando desde el infinito para llevar una carga hasta el punto A. ¿Dividido entre qué? Entre la unidad de carga. Potencial eléctrico, que lo abrevio como B dentilabial, mayúscula, es igual a qué? El trabajo que tengo que realizar para mover una carga, miren, desde el infinito la estoy trayendo la carguita hasta cierto punto, dividido entre la unidad de carga. Sus unidades. Sus unidades. El trabajo, como ustedes saben, el trabajo se mide en julio y la carga se mide en coulomb. La unidad del potencial eléctrico son los julios por coulomb. Para nosotros, julio sobre coulomb se convierte en voltio. Ahí están. Unidad de voltio. ¿Qué expresan los voltios? Expresan el trabajo que se realiza sobre una carga por unidad de carga. Es un potencial. Ahora yo proyecto, la tengo la carguita en el infinito y digo, esta carga tiene mucho potencial. Hay mucha carga aquí. La libero y la carguita va a comenzar a moverse siendo atraída por esta otra carga. Yo estoy proyectando el trabajo que ella puede realizar por unidad de carga y eso lo expreso en voltios, ¿no? Ahora cuando digo 10 voltios, 20 voltios, estoy proyectando que si libero la carga inmediatamente va a ir hasta allá, atraída o empujada. Es una proyección. Muy bien.
Capacidad eléctrica. Capacidad eléctrica. Se llama capacidad eléctrica a la carga eléctrica que se puede almacenar en un cuerpo por unidad de potencial. La carga eléctrica que puedo almacenar en un cuerpo por unidad de potencial. Volvemos a los experimentos raros. Y nos damos cuenta que la energía química se puede convertir en energía eléctrica. Me con cierta sustancia y me doy cuenta que puedo convertirla en energía eléctrica. Ustedes agarran una papa, le meten cable y se dan cuenta que pueden prender un foco con una papa, ¿no? Experimentando se dan cuenta que la energía química se puede convertir en energía eléctrica. Toman un limón, lo mismo, ¿no? Ya tengo batería para el iPhone. No ve. Es muy pequeña la cantidad de carga que producen. Son pequeñas, muy chicas. Para obtener grandes cargas tendré que hacer otro tipo de experimento. Son pequeñas carguitas, pero un LED sí puedo prender, ¿no? Un foquito. Puedo utilizar una papa para prender un foquito. La energía química se convierte en energía eléctrica. Este tipo de experimentos dan paso a la creación de las primeras baterías, las primeras pilas, donde yo a través de un proceso, hay veces físico, hay veces químico, podré almacenar electricidad. Capacidad eléctrica va por ahí. Alguien se dio cuenta que podía almacenar electricidad para usarla luego, ¿no? Como la pila. Es un almacenamiento, ¿no? Almaceno electricidad para que otro pueda ocuparla luego. Yo mismo puedo ocuparla después. Sus unidades. La carga se mide en coulomb, mientras el potencial eléctrico se mide en voltios. Le escribo aquí ya. Coulomb, ya abajo voltio. Coulomb sobre voltio para nosotros nos da faradio. Unidad de almacenamiento eléctrico, los faradios. El señor Faraday no pudo estudiar con normalidad ya que él presentaba ciertos problemas, ¿no?, físicos. Lo expulsaron del colegio. Se dedicó a trabajar, luego pasó a trabajar a una librería donde él estudiaba los libros. Se autoenseñó. Como aprendió a leer, comenzó a leer los libros, comenzó a autoenseñarse. Aprendió mucho, se la pasaba leyendo. Su hobby era leer. Cuando ya había leído suficiente, le hizo un presente a un profesor de un laboratorio de física. Le gustó tanto el regalo que lo invitó a trabajar con él como a su ayudante para limpiar el laboratorio. Limpiaba el laboratorio y mientras el físico descansaba,
Faraday, él hacía sus experimentos, ¿no ves? De esta manera, Faraday dio luces en el campo de la electricidad. Es una referencia muy grande Faraday, ya que da la idea de los primeros motores, la idea de los primeros prototipos de máquina. La electricidad y todo lo demás tiene un sentido, tiene un flujo, influye, no influye, comenzó a investigar mucho. Dio ideas para que se creen los dispositivos que luego iban a ser almacenadores de electricidad. Por eso la unidad de almacenamiento eléctrico lleva su nombre, Faraday. Muy bien. Eso es capacidad eléctrica. Con el concepto de la capacidad eléctrica y la idea de poder almacenar, aparecen la idea del capacitor, la idea del condensador. Es muy simple, miren. Un capacitor o un condensador es muy simple. Vamos a ponerlo así, de manera que se entienda. Tengo una pila. Y esta pila la estoy uniendo a un circuito. Lo que quiere hacer la pilita, quiere hacer y venirse aquí. Eso quiere hacer una pila. Quiere influir uno al otro y alcanzar el equilibrio. ¿No ves? Nosotros habíamos dicho que los cuerpos se pueden cargar y descargar. ¿Cómo se cargan y se descargan? Por frotación. Yo froto algo contra mi ropa y esto se carga eléctricamente. Por conducción. Me llama la atención los enchufes. Quiero saber qué hay adentro. Le meto un dedo al enchufe. Por contacto. Conducción. Contacto directo. Y el otro es por inducción. Como los cables de la calle. Fluye tanta electricidad que a su alrededor se manifiesta un campo, un espacio, un campo magnético. Si usted se acerca a ese campo magnético, por ejemplo, con un machete o algo metálico, es atraído inmediatamente hacia la electricidad, ¿no? Como si fuera un imán, lo atrae. Eso es inducción. Yo voy a inducir. Antes de la tecnología actual, estoy hablando de hace unos 10 años, los cargadores de celulares, cargadores de cualquier dispositivo, de las consolas, de todo, le llamaban transformadores, le llamaban. Aquí venía la electricidad hacia el cable, los 220 voltios, llegaban acá al cargador y entraban a una pequeña plaquita aquí. Y no había ningún tipo de en contacto con la otra plaquita que lo recibía, otra gemela. No hay contacto, no hay nada que usted... Bueno. Y esto de aquí inducía a que ésta se comporte como si estuviera pasando electricidad. Le inducía. Y si así que llegara con 220 voltios, ahora aquí salía con 9 voltios. Estaba tan regulado que estos 220 voltios girando así en círculo, agarraba y le inducía que ella también gire en círculo y entregue 9 voltios. No había contacto. Es un transformador. Estos transformadores fueron reemplazados por ahora por los diodos, ¿no? Sí, más chiquitos, más compactos, no se calientan, porque esto se calentaba. Tanta electricidad que inducía, que terminaba calentando. Si yo jugaba todo el día, los transformadores se fundían, se derretían. Ahí está. Esto es conducción de electricidad a través de la inducción. Yo bailo de cierta forma que le produzco al otro que también se ponga a bailar y produzca electricidad. Inducción, sin entrar en contacto. Bueno, la idea aquí es que todos quieren alcanzar el equilibrio. Lo mismo acá, esta pila. Lo positivo quiere llegar a lo negativo y morir ahí.
Cuando termine de fluir, cuando todos pasen, ya no haya nadie quien pasar, la pila no tiene energía para mí, porque ya nada fluye, todo ya alcanzó el equilibrio. Agarro y acabo con... Si yo corto este circuito, y aquí le pongo un foquito, y ponen un foquito, cuando agarre la electricidad, fluya, lo usa él de paso, no fluye a través de él, y ahí lo hace alumbrar. Estoy engañando. Le prometo paso libre, pero sin embargo la utilizo para poder consumir una parte de ella. Ahí está, alumbra. Esta idea, ahora la corto esta idea. Si no quiero gastar ahorita, no quiero alumbrar nada, ahorita es de día. ¿Cómo hago para mantener el circuito y que no pierda nada ahí? Pues mire, si usted coloca dos placas, no me sale los dibujos en 3D ya, vamos a ver si me sale ahora. Ah, me salió. Ahí está. Yo coloco dos placas, dos cuerpos que tengan la misma forma geométrica, que estén separados cierta distancia, todos que sean iguales, perfectamente simétricos. Los acerco lo suficiente. Aquí se van a acumular, ¿no ven? Las carguitas. Unas positivas y las otras negativas. Ahí se están acumulando. De tal manera que, miren, positivo y negativo, va a aparecer aquí el campo eléctrico. No lo vemos nosotros, pero aquí se está formando no uno, sino varios campos eléctricos. Cada carguita formando su propio campo eléctrico. Cuando han llegado al equilibrio, ¿miren? Lo positivo a lo negativo, yo quito la pila, le quito. Ya no interesa si está o no está. Está alcanzado la armonía. Ahora yo lo conecto de aquí a otro circuito. Le coloco un foquito. Ahora sí alumbra, ¿no? Se van descargando. Las he engañado. La carga lo he hecho fluir a través hacia unas placas. Estas placas se han cargado positiva y negativamente formando un campo eléctrico uniforme. Ella cree que se están haciendo bien, ¿no? Se influyen unas con otras. Están a la espera para brincar una hacia la otra. Hay algunas que no se aguantan y saltan. Y yo los puedo ver. Si estoy en el laboratorio, lo veo, como algunas saltan. Saltan una chispita, ¿no? Como un rayo en miniatura. Comienza a tirar chispas. Son las carguitas que no se aguantan, se lanzan. Esta forma de campo eléctrico uniforme se convierte en un almacenamiento. Porque ahora, aunque le retire las pilas, estas cargas ya están a la espera de poder ubicarse unas a otras. Yo le pongo un camino más fácil. Les pongo un puente para que ellas se puedan encontrar. Y cuando ellas comienzan a fluir, caen, comienzan a fluir, yo las aprovecho para alumbrar, para usar ese flujo. A esta idea se la conoce como capacitor o condensador, ¿no ves? Capacitor pequeño y los condensadores son más grandes, pero la idea es la misma. ¿Qué es un condensador? Cuando un cuerpo almacena una carga, de un coulomb, adquiere un potencial eléctrico de 1 voltio. A eso nosotros le llamamos un faradio, la unidad de almacenamiento. Pero técnicamente, ¿a qué se le llama? Se le llama así a la asociación de dos cuerpos conductores de cualquier forma geométrica que posean la misma carga, pero de signo contrario, que se encuentren separados una pequeña distancia
para lograr un campo eléctrico uniforme. Yo tengo dos cuerpos geométricamente de la misma forma, ¿no? Son unas placas, ¿no?, rectangulares. Lo coloco a un circuito y esto, cuando los acerco lo suficiente o lo alejo lo suficiente, agarro y dejo que estas carguitas influyan sobre estas otras y aparezca un campo eléctrico. No, uno aparece en varios, ¿no? Campo eléctrico uniforme, que hay altísimos campos eléctricos, hay varios. Ellos están a la espera de poder unirse, ¿no? Cuando yo una estas dos cosas, pues se descarga todo el sistema. Por eso es que no debo unirlo. Ahora yo les pongo un puente y lo puedo utilizar esa electricidad, ¿no? Esta idea fue tomada como una idea de almacenamiento, un capacitor o un condensador, prácticamente. Puedo almacenar esas cargas un determinado tiempo. ¿Se entiende? ¿No se entiende? A ver. ¿Qué dice el público? Entiende. ¿Qué dice el público? Los condensadores, algunos dicen UF, ¿eso qué es? ¿Está en el sistema inglés o como, profe? ¿Qué cosa? No le escuché bien. Algo dijo. Espera un ratito. Voy UF. a... UF. No, es micro eso. ¿Se acuerdan cuando los mandé a estudiar la tabla de múltiplos y submúltiplos? ¿No ve? Los mandé a estudiar la tabla de múltiplos y submúltiplos, y en la tabla había los términos como tera, mega, giga, ¿no ve? Que son cantidades muy grandes. Pero también en la tabla había múltiplos como nano, micro, ¿no ve? ¿Qué más había? A ver, pico, mili, ¿no ve? Son unidades muy pequeñas. Lo que pasa que un coulomb sobre voltio es un faradio, dice. Tiene razón su compañero. Pero estas unidades son tan grandes, que aunque yo le ponga varias pilas aquí, no voy a poder llegar a un faradio. Si nunca llego a un faradio, no llego ni a la milésima parte de un faradio. Son unidades muy grandes ya los faradios. ¿Cómo lo expreso? Lo expreso en microfaradio. A ver, me ayudan ustedes. ¿Cuánto es micro? ¿Cuánto es micro? Menos 6. Menos 6. Elevado a la 6. Es 10 elevada a la menos 6, ¿no? A la sexta, en negativo. 10 a la menos 6. Eso significa 0,0000. Ahí está, miren. Eso es un microfaradio, expresado en faradio, ¿ya? Es un número muy pequeño. Por eso es que los aparatos electrónicos, cuando expresan faradio, le ponen una U por delante. No es una U, es una miu, ya. Microfaradio, ¿no? Está hablando de una millonésima parte, ¿no? Esa es la U que dice, ¿no ve? ¿O no? Sí, esa es. Sí, eso es micro. Ya, me había olvidado, van a disculpar. Me había olvidado decir que los faradios son cantidades muy grandes ya. Y yo nunca llego a tener un faradio, por ejemplo, en este tipo de aparatos. Si nunca llego a tener un faradio, por menos la millonésima parte, sí, claro. Y ahí empiezan los faradios, ¿no? Ahora tengo 5, 50, 100 faradios, un faradio, ¿no? Un microfaradio. Pasa que son cantidades muy grandes. ¿En qué se lleva usado el faradio? En el almacenamiento, ¿no? Usted tiene una pila y va a ver que tiene, lo expresa en faradio. Los faradios para usted, ¿qué le indica? ¿Cuánta carga puede utilizar de ahí, no? Tengo un condensador y yo a usted le digo, esto le va a dar 5 horas de luz. 5 horas para que usted pueda cargar. En vez de decirle tiempo, yo se le expreso en faradio. 10 microfaradios. 10 microfaradios. Usted ya lo traduce a tiempo, ¿no?
es la cantidad de energía almacenada, ¿no? La cantidad de electricidad que yo almaceno. Eso es. Los coulomb por el voltio. Los faradios. Expresa almacenamiento, expresa, ¿no? Estamos empezando a usar términos como electricidad y todo lo demás y no lo hemos visto todavía. No lo hemos visto. Porque tenemos que entrar, hasta ahora hemos estado en equilibrio. Son carguitas en equilibrio. Tenemos que entrar a las cargas en movimiento. ¿Dónde estudio cargas en movimiento? Electrodinámica. Ahí está. La electrodinámica es una parte de la electricidad que estudia las cargas eléctricas en movimiento y los efectos que ésta producen. Ahora voy a estudiar las cargas eléctricas en movimiento. Corriente eléctrica. Es el movimiento o flujo de cargas eléctricas libres a través de un conductor. Es el movimiento o flujo de cargas eléctricas a lo largo de un conductor. Tendré pues yo que dibujar un conductor, ¿no? Habíamos dicho que para nosotros, por excelencia, los conductores son los metales, ¿no? Vamos a poner uno de esos. Ahí está. Esto tiene cierta sección, ¿no? Un conductor, ¿no? Como un cilindro largo. Yo le entrego aquí cierta carga y esto va a comenzar a fluir a lo largo de ese conducto. Al flujo ese, por eso se le llama flujo eléctrico también, al flujo, ¿no? El movimiento de esas cargas, yo lo conozco como corriente eléctrica, ¿no? ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el movimiento o flujo de cargas eléctricas a lo largo de un conductor. Convencionalmente nosotros tenemos dos cables, ¿no? Sí, está. Usted ve su pared, saca un enchufe y hay dos cables, rojo y negro. Más que evidente que usted va a decir esto es negativo y esto es positivo. Seguramente la persona que hizo la instalación eléctrica también lo vio así. El técnico agarró y dijo, negativo le voy a colocar el cable negro y al positivo le colocaré el cable rojo. Si yo agarro uno de estos aparatitos que mide el flujo eléctrico, ¿no? Usted lo pone y alumbra. Al negativo le pongo y no alumbra. Ah, no hay electricidad aquí. Lo puedo tocar, no, no hay electricidad. Lo pongo al otro y alumbra ahora sí. No lo voy a tocar, ¿no? Me va a dar una descarga. Convencionalmente lo usamos así nosotros. Decimos negativo y positivo. Pero técnicamente hablando,
lo que fluye a lo largo del conductor son los electrones y ellos tienen carga negativa. Lo que fluye en realidad es lo negativo, al revés de lo convencional. Lo que fluye en realidad es lo negativo. ¿Y a dónde fluye? Lo negativo está yendo a buscar cargas positivas. Donde la encuentre va a encontrar el equilibrio, porque todo se trata de equilibrios. Se trata de equilibrar. ¿Qué le entrega a usted? Voy a hablar bien ya. ¿Qué le entrega cree a usted? Le entrega una masa gigante de electrones, lo coloca en el conductor. Y estos van corriendo desde allá, desde CRE, buscando por todo el conductor donde se van a descargar. Pero no me da una sola línea, CRE me da dos, claro, me entrega el positivo y negativo. Por el negativo van a volver, ¿no? Llega acá a mi casa, también llegan dos. Yo lo conecto a una consola, a un televisor, y lo que hace el negativo, el cable positivo, que son los electrones para mí, fluyen a través de todo ese circuito buscándose hasta donde se encuentran. Su flujo es lo que yo aprovecho. Yo le llamo corriente eléctrica a ese flujo, ¿no? Lo aprovecho para alumbrarme, para prender los dispositivos, para todo. Si agarro este cable que tiene la corriente eléctrica y yo la coloco en el suelo, en la tierra, pues le estoy haciendo un favor, ¿no? Ya que la tierra está cargada positivamente y todo este flujo se va a descargar. ¿Me marca a mí el medidor? Claro que sí me marca, porque sigue fluyendo, solamente que lo estoy desperdiciando, como botar agua en el suelo. Lo estoy desperdiciando, todo se está descargando. Pruebo conmigo, a ver qué pasa si agarro el cable con las manos. Si agarro el cable con las manos y yo estoy aislado, es decir, tengo botas de goma, estoy alejado del suelo, lo que va a hacer la corriente me va a tirar una repasada por todos lados, buscando dónde descargarse. Tal vez encuentre algunas zonas de mí donde están cargadas negativamente. Mis órganos están cargados negativamente porque hacen procesos químicos. Mi hígado, mi corazón, que es un motor, el páncreas, y me lo va a reventar. Porque va a ir y va a tratar de encontrar el equilibrio con ellos, ¿no? Va a llegar al hígado y todas las carguitas que encuentre, la va a neutralizar. Lo va a intoxicar al hígado. Lo va a fundir. Lo mismo con el corazón, lo mismo con él. Eso es si no estoy tocando el suelo. Me va a dar una descarga, una patada. No me mata, solo me patean. Ahora que si yo estoy tocando el suelo, estoy descalzo, póngale, pisando el suelo, ahora sí, ¿no? Me va a usar como si yo fuera un cable, ¿no? Un conductor. Lamentablemente nosotros somos máquinas eléctricas también. Funcionamos con procesos eléctricos, procesos químicos. Entonces, mientras yo le ayudo a la corriente eléctrica a llegar al suelo, usándome de conductor, me voy a fundir por dentro, ¿no? Me voy a envenenar, quedo completamente envenenado. Ahora alguien me ayuda. Tuve un buen rato pasándome electricidad. Alguien me ayuda y sigo vivo. No, ya no estoy vivo. Ya estoy muerto sin darme cuenta. Pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días y fallecen, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, todos los órganos internos que tenían carga negativa en ese momento, cuando usó de conductor, se han neutralizado, han sido intoxicados, lo ha fundido todo por dentro. Ahí está. A ese flujo le llamamos nosotros la corriente eléctrica, que no es más que el paso de electrones de un cuerpo a otro. Así como un depósito de agua que está arriba se descarga hacia abajo, así la CRE, que almacena una gran cantidad de electrones, se descarga en cada uno de nosotros. Ahí está. Entonces, ¿por qué Corriente algunos cuando tocan? ¿Qué dice? No lo escuché. ¿Por qué a algunos cuando agarran no les pasa corriente? Por ejemplo, mi padre es ingeniero industrial y agarra la corriente y no le pasa porque está con botas o está encima de algo. Ya. Primero,
no vamos a hacer nada de eso en casa ya. Yo conozco personas que trabajan con electricidad, son ingenieros eléctricos o técnicos eléctricos, y estas personas agarran un cable y lo pelan y lo agarran con la mano, lo agarran. Si yo intento hacer lo mismo, salgo botado para allá, ¿no? Que los agarran. ¿No les está pasando corriente? Claro que les está pasando corriente. Les pasa corriente. Solamente que han alcanzado cierta resistencia, ya lo aguantan, ya saben que se sienten. Pero a mí, cuando me pasa corriente, no me afecta el voltaje. Muchas veces dice 220 voltios. No me afecta. ¿Qué es lo que me afecta? Es el flujo eléctrico, el amperaje. El amperaje. Pero los amperios son cantidades muy grandes, igual que los micro. Entonces los expreso en qué? Microamperios lo expreso. Microamperios. ¿Qué hacen estas personas para agarrar la electricidad? Primero están aislados, eso sí o sí seguro. Llevan botas de seguridad o botas de hule, botas de goma. Primero están aislados. Y al igual que un pájaro que se asienta en un conductor, miren, yo veo el cable ahí y viene el pajarito aquí. Y se asienta tranquilo, ¿no? En un cable eléctrico. Y digo yo, ¿qué está pasando? La electricidad siempre busca el camino más fácil para encontrar el equilibrio. Cuando llega aquí y lo ve al pajarito, se pregunta, ¿cuál es el camino más fácil? Y se da cuenta que si lo recorre, vuelve y ha perdido su tiempo de recorrerlo. Entonces dice, perfecto, lo pasa de largo. Y no le afecta. Porque él es el camino más largo, no el camino más corto. Si este pajarito, ya ha pasado ya, se agarra de dos cables al mismo tiempo, allá está el negativo. Con las patas agarra el positivo y ahora con el pico agarra el negativo. Se agarra de los dos al mismo tiempo. La electricidad se vuelve a preguntar, ¿cuál es el camino más corto? Ah, caramba, está uniéndose al otro lado. Es el camino más corto. Entonces lo hace chicharrón, ¿no? ¿Se dan cuenta? Siempre busca el camino más corto. Así como esta ave, las personas que manipulan la electricidad también saben ellos que para la electricidad ellos no son el camino más corto para descargarse. Están siendo envenenados por la electricidad, sí, en cantidades muy pequeñas. Este tipo de personas se podría considerar que ya son adictos a ese tipo de sensación. Yo que soy muy sensible a la electricidad, ni bien toco algo eléctrico, me hace un poco de cosquilla y ya lo libero rápidamente porque no estoy acostumbrado a esa sensación. La electricidad siempre busca el camino más corto. Si usted no es que el camino más corto, lo que va a hacer, algunas van a encontrar el equilibrio en usted, unas que otras, y otras van a pasar de largo. Casi todo va a pasar de largo. Por eso el pajarito en el cable no le pasa. ¿Lo ves? Ya. Existen dos tipos de corriente eléctrica, ¿ya? Aquí nos retomamos otra vez y volvemos a cuando aparece el fenómeno eléctrico, cuando se está desarrollando. Este señor Thomas Edison y su sistema de corriente continua, ¿no? Muy favorable el sistema continuo. Su contra, un joven inventor, señor Nicolás Tesla, una deidad en el campo eléctrico. Ya. Corriente alterna. Yo tengo aquí donde producen electricidad, ¿ya? Vamos a ponerle CRE, que todos nosotros llamamos CRE. Yo le digo a CRE, ¿me manda electricidad, por favor? Claro que sí, dice, me manda. El otro vecino le dice, ya, claro que sí. Y a mí también. Y yo también, usted, y usted. Todo. Y cualquier otro que le hable va a tirar otro cable desde ahí hasta allá. Cada uno conectado directamente. Cuando acordamos en Santa Cruz de la Sierra, uno va caminando y los cables son tanto así de grueso, 1 metro de diámetro. Un bollo de cable.
Y usted corta uno y se le corta la electricidad a Pedro nomás. Este es el sistema continuo. Todos parten desde un mismo punto. No puedo alcanzar grandes distancias porque se me va. En el sistema de corriente alterna, que es el que utilizamos actualmente, aquí está CRE, aquí estoy yo. Yo le digo a CRE, ¿me manda por favor electricidad? Claro que sí, dice. Y él pone una red eléctrica, ¿no? Así. Esta red eléctrica, dependiendo de la distancia, viene así y se va bajando. Un transformador lo sube, un transformador lo sube, y así llega hasta donde estoy yo. ¿Me llega el flujo eléctrico? Sí, me llega. La cantidad necesaria me llega. Otro le habla a CRE y dice, y yo, por favor, también, y lo une ahí. Y yo, ahí lo une. Tiene sus ventajas. No necesito tirar cable para cada uno. Con uno que he tirado, todos se unen a la red. Un cable será positivo, el otro negativo, y le llamo corriente alterna porque alterna el sentido del flujo. En la continua, todo fluye en un solo sentido. En la corriente alterna, en modo periódico, el sentido de la corriente eléctrica va a cambiar. Yo lo caracterizo principalmente así, porque cada uno hace un cable con CRE y aquí todos usamos el mismo cable. Este es el sistema que usamos, el que sobrevivió. ¿Qué pasó con el sistema continuo? Aunque tenía mucho auspicio, al final era una idea que no era factible, económicamente hablando, no era factible. ¿Dónde lo conservamos? ¿Dónde veo un sistema continuo? En los aparatos viejos, ¿no? Una grabadora a pilas, por ejemplo. Un celular que tiene batería usa un sistema continuo, ¿no? Todo el flujo tiene un solo sentido. Si yo pongo algo positivo y negativo, pues hace corte y se quema. Una es la corriente continua, el otro es la corriente alterna, ¿no? AC/DC, ¿no? AC/DC. AC/DC. Corriente continua, corriente alterna. Me quedo con mi conductor arriba y digo intensidad de corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica. Es aquella carga que fluye a través de un conductor por unidad de tiempo. Es aquella carga que fluye a través de un conductor por unidad de tiempo. Convencionalmente nosotros decimos positivo y negativo. El positivo es por donde fluye y el negativo es el retorno. Sí es. Convencionalmente nosotros decimos positivo y negativo. ¿Ya? Pero en realidad, técnicamente hablando, lo que fluye es la masa de electrones. Los electrones son carga negativa, cargados negativamente. Tratan de buscar el equilibrio. Así como las nubes en una tormenta eléctrica, por fricción, se cargan positivamente, que buscan dónde descargar, ¿no? El suelo está cargado negativamente. Así, miren. Estas son las nubes. Y aquí hay harta carga negativa, ¿ya? Por fricción. Hay carga positiva también, pero la mayoría es negativa. Por fricción se ha acumulado carga arriba. Cambio de temperatura, procesos químicos, todo. Y aquí abajo, ahí están las cargas, ¿no? Altísimas en el suelo. Ahí están. ¿Se forma un campo eléctrico? Sí, hay un campo eléctrico invisible. Están induciéndose, ya están listas para brincar una hacia la otra. Necesito una excusa. Aparece alguien aquí parado y le parece muy buena idea ponerse a carpir en un día de tormenta eléctrica.
Tiene una herramienta metálica en su mano. ¿Qué hace? Esta carga ve por dónde. Aquí es, y hay descarga. Lo hace pedazos y se descarga. Por eso en una tormenta eléctrica no puedo poner una herramienta metálica si estoy llamando a los rayos. Y si me escondo bajo un árbol, peor todavía. Lo mismo pasa. Este árbol, por la presencia de sales, minerales y otras cosas químicas, se convierte en un conductor y ya tiene punta. Solo falto yo. Yo vengo y me paro aquí y lo agarro el árbol. Ahora sí, se descarga también. ¿A quién se le ocurre esconderse bajo un árbol en una tormenta eléctrica? ¿A quién se le ocurre caminar por las rieles del tren en una tormenta eléctrica, ¿no? O agarrar una herramienta metálica, ¿no? Es más que evidente que me va a caer un rayo, ¿no? Estoy haciendo de pararrayo, estoy actuando. La idea aquí, ¿cuál es? Es el equilibrio. Lo positivo busca lo negativo y quiere descargarse, quiere equilibrarse. Así también una masa eléctrica que me entrega, los electrones, corren por este conductor hasta descargarse. La rapidez con la que lo hacen yo le llamo intensidad de corriente eléctrica y lo escribo como I mayúscula. Intensidad de corriente eléctrica es la carga por unidad de tiempo. ¿Cuánta carga en cuánto tiempo? Ahí está. Yo no confío en estar seguro bajo un árbol. Obviamente que no. Es el escenario más desfavorable. Si quiero morir joven, me voy a esconder bajo un árbol en la lluvia, ¿no? Ahí está, mire. Intensidad de corriente eléctrica. La cantidad de carga que fluye por unidad de tiempo. Obviamente la carga se mide en coulomb. Esto no es ese ya, carga por unidad de tiempo. Obviamente la carga se mide en coulomb y el tiempo se mide en segundos. La unidad de la intensidad de corriente eléctrica son los coulomb por segundo. En el sistema internacional a esto yo le llamo amperio. Ahí está, los amperios. Pero nunca voy a ver uno entero, ¿ya? A no ser que yo trabaje en una planta eléctrica, ¿no? Nunca voy a ver un entero. Por lo tanto, lo expreso como milésimas y millonésimas partes. Microamperios. Y esto es lo que me mata a mí cuando agarro electricidad. No me mata que la electricidad pase a través del mío. Me mata el flujo eléctrico, el amperaje me mata. Si yo veo un circuito y veo que la cantidad de amperaje es muy alta, ese circuito ni bien lo toque me va a hacer pedazos, ¿no? Porque no importa el voltaje, lo que interesa es el amperaje. Hay unos aparatitos, no me acuerdo cómo se llama. Yo le digo picana, le digo, creo que se llaman así, ¿no? Usted aprieta y da una descarga eléctrica. Tiene dos puntitas acá y esto echa chispas, ¿no? A ver si me recuerdo cómo es. No me acuerdo su nombre, ya siempre se me va el nombre. Voy a dibujar así el aparatito. Pero aquí tiene un positivo como el enchufe de un cargador, ¿ya? Y aquí tiene negativo, dos cosas metálicas. Yo oprimo y aquí echa chispas, ¿no? Chispas eléctricas. Yo leo y esto tiene mucho voltaje, ya vienen de 8.000, 5.000, 10.000 voltios. Pero yo leo el amperaje y es muy pequeño, microamperios y casi nada tiene. No tiene amperaje. Yo con este aparatito, alguien me quiere hacer algo y le doy, ¿no? Una descarga le doy. Y la persona comienza a convulsionar, ¿no? ¿Lo he matado? No, porque no le estoy dando amperaje. No hay flujo, le estoy dando voltaje, ¿no? A la electricidad, a su cuerpo de él lo uso como un paso, ¿no? Vuelve a pasar y vuelve al sitio.
Lo que nos mata es el amperaje, no el voltaje. Muy bien. Intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios. El instrumento para medir el flujo eléctrico se llama amperímetro. ¿Por qué el amperaje nos hace daño, nos mata y el voltaje no? Porque el voltaje es la calidad. ¿Se acuerdan que era voltio? Yo tenía el campo eléctrico y allá tengo una carguita y yo le decía, venga, y la carguita venía. Y eso es lo que expresa el voltaje, ¿no? El potencial eléctrico. Es una promesa. ¿Esa carga de allá? Sí, yo la puedo traer acá. ¿En serio? Sí. ¿Por qué no lo hace? Si quisiera, lo haría, ¿no? Sí. Eso es el voltaje. El trabajo que tengo que hacer para que esa carga llegue hasta acá, voltaje. Cuando me entregan electricidad, tiene que haber una diferencia de potencial entre yo y CRE. Esa diferencia de potencial lo expresa CRE así. Dice, para que fluya, tiene que haber una diferencia de potencial de 220 voltios. 220. Si no hay 220 voltios y CRE me entrega menos, me entrega 110, por ejemplo, no me sirve a mí. Va a llegar electricidad, va a llegar, pero va a quemar todos mis aparatos eléctricos. Mi computadora, mi celular, todo, ¿no? Todo lo va a quemar. ¿Por qué? Porque todos los aparatos están diseñados para captar una diferencia de potencial de 220 voltios y no una de 110. Y hay zonas como Oruro, por ejemplo, por la temperatura y todo lo demás, donde le entrega a la empresa 110 de entrega. Y si usted lleva un aparato de 220, también se quema, ¿no? Se quema, se funde, porque no está diseñado para una promesa de 200. ¿Qué es el voltaje? La diferencia de potencial entre CRE y yo. Ellos lo calculan y dicen, claro, le va a llegar 220 voltios. Eso garantiza que haya un flujo en ese sentido, ¿no? Si no hubiese esa diferencia de potencial, la electricidad fluye a ritmos diferentes. Uno es la calidad, le llamo yo, el voltaje, y otro es la intensidad o flujo, el amperaje. Por eso lo que me mata a mí es el flujo eléctrico, me matan. No los voltios, no tiene nada que ver los voltios. Los voltios solamente la promesa, ¿no? De que va a fluir todo. Ahí está. Ahora, el señor cree, me entrega 100. Y estos 100 pasan por este conductor y aquí me llega 80, 90 me llegó. ¿Qué ha pasado? Si usted me entregó 100, ¿por qué llegó 90? ¿Dónde están los 10 que faltan? Y a pesar que nosotros le llamemos buenos conductores, había sido que todos los cuerpos naturalmente prestan cierta resistencia a que a través de él fluya la electricidad. No quieren. Nos cobran peaje, ¿no? No importa qué tan bueno sea el conductor, siempre presta resistencia a que a través de él fluya la corriente eléctrica. Y como presta resistencia, pues se llama resistencia eléctrica, se llama. ¿Ya? Anotamos. Resistencia eléctrica. ¿Qué vendría a ser la resistencia eléctrica? Todo material presta cierta resistencia, cierta dificultad a que a través de él Se silenció, profe. Inge.
Ingeniero. Un ratingo, por favor. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Ahora sí. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Hola, hola, hola. Ahora Sí, sí. sí, Ya. se escucha. Volvamos. Sí. Resistencia eléctrica es la dificultad que ofrece todo conductor para que a través de él fluya libremente la electricidad. Me entregaron, me entregó 100, cuando acuerdo me llega a 90. ¿Dónde está lo que falta? Ah, había sido que el material te resta cierta resistencia a que a través de él fluya libremente. La resistencia de un conductor se expresa así, como R mayúscula, y esto es ρ, ¿ya? El signo de densidad, ¿no ves? Es coeficiente de resistitividad multiplicado por ¿qué? Por la longitud sobre el área transversal del conductor. La resistencia eléctrica se mide en ohm. Así, como una pequeña herradura, ¿no? Eso se lee ohm. Unidad de resistencia eléctrica. A estas alturas ya ha pasado mucho tiempo, ya he ido investigando o las investigaciones de otros ya las he tomado como mías, ¿no ves? Ahora estoy experimentando con todo tipo de conductores y estoy haciendo una tabla. ¿Cuál me permite mayor flujo? ¿Cuál se resiste más? Hice un TOC 10. Y en la punta de este TOC, por excelencia, los metales nobles, ¿no ves? Metales nobles. ¿Cuáles son? A ver. Ya no me acuerdo. Dice, sí tienes razón. Tampoco yo. El oro, la plata, el cobre, el aluminio, metales nobles. El oro por excelencia, ¿no? Es un excelente conductor.
En las computadoras antiguas, usted abría una computadora y en el procesador veía oro por todos lados. Veía la junta donde ponen la memoria y estas pequeñas uniones tenían oro también. Brillaban en forma dorada. ¿Hay oro ahí? Sí. Se utilizaba demasiado. El cobre es un metal noble también. El cobre, por si acaso, tiene la misma valencia que el oro, ¿no? +1, +3, ¿no? Es igual de noble, sí. Solo que hay más oro, hay más cobre que oro, ¿no? Ahí está. En esta parte se supone que yo experimenté y lo he puesto un top. Todos prestan resistencia eléctrica, todos, desde el más noble al más... Muy bien. Actualmente, en física moderna, se han hecho experimentos con todo y han tomado estos conductores y nos han llevado a temperaturas extremas, cerca del punto de entropía. Para nosotros el punto de entropía es el cero absoluto, ¿no? ¿Cuánto vale? Menos 273 grados centígrados o 0 Kelvin. Cuando se llega muy cerca aquí, porque saben ustedes que no se puede llegar, ¿no? Cuando llegamos cerca, muy cerca ahí, nos damos cuenta que las cosas no respetan las leyes físicas, ya no respetan las leyes físicas. Llegando a este punto, la materia se ha comprimido tanto que está y no está a la vez, está y no está a la vez, aparece y desaparece. Los conductores, llegando a esta temperatura, desaparece la resistencia eléctrica. La tecnología, la nueva tecnología, a la que no disponemos todavía, la tecnología cuántica, los computadores cuánticos, están buscando la forma de simular este ambiente. Menos 273 grados centígrados. Porque los procesos, todo lo que tiene que ver con flujo eléctrico serían excelentes. Lo que necesitan, velocidad, enfriamiento y todo lo demás, ¿no? Muy bien. Cuando llega a este punto, desaparece casi por completo la resistencia eléctrica. Muy bien. Queda para nosotros como ficción todavía y nos vamos acá. Como ya alguien hizo una tabla de todos los conductores, cuánta resistencia prestan cada uno, qué tamaño, qué longitud, qué grosor, entonces esto no lo vemos así nosotros, la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica casi siempre está asociado a la ley de Ohm. Está asociado a la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? La resistencia de un conductor es igual a la diferencia de potencial entre dos puntos por la unidad de resistencia de corriente eléctrica. Yo le llamo R es igual a B sobre I. Y ya empezamos a hablar de circuitos eléctricos, a pesar que no es parte del avance. Ley de Ohm. Diferencia de potencial dividido entre flujo eléctrico. En otros autores lo van a encontrar despejado, ¿ya? Esto viene despejado, así viene, miren. Sigue siendo la ley de Ohm, sí, sigue siendo. Ahí así lo encuentran. ¿Ya? Para ustedes, cualquiera de las dos es la ley de Ohm, ¿no ve? Solo está despejada, ¿no? Ese I pasó a multiplicar, ¿no? Ahí está. ¿En qué se mide? Dice. Pues es muy fácil. Mire. ¿En qué se mide el voltaje? ¿Dónde hay espacio? ¿Dónde hay espacio? Voy a tener que borrar acá ya. Aquí arriba, esta no es tan importante, ¿no? Más importante es la ley de Ohm. Lo he quitado todos los ejercicios que había para responder sobre ley de Ohm. Ya hemos dejado solo la ecuación. No hay los ejercicios. Los profesores habían propuesto 1 kilo de ejercicio de ley de Ohm, ya, y lo hemos quitado para no confundir a nadie. Ya. Entonces dice,
En diferencia de potencial se mide en voltios. Y la intensidad eléctrica se mide en amperios, ¿no? Ahí están los dos. ¿A qué es igual ese cociente? Será igual a la resistencia eléctrica a los ohms. Ahí está. Ahí está. La ley de Ohm. ¿Se entiende? ¿No se entiende? A ver. ¿Qué dice el público? Ingeniero, ¿pasaremos a los ejercicios o es meramente teoría? Meramente teoría. Ah, ya, muchas gracias. Se entiende muy bien la teoría. ¿Cómo dice? Se entiende muy bien la teoría. Al Ah, ya, menos ya. para mí. Sí. Se le ha quitado los ejercicios ya. Si yo le mostrara, los ejercicios traían coeficientes, ya. Traían números de notación científica y cosas así. Y entonces voy a perder tiempo. ¿Cuál es la regla? Recuerden que la regla es 1,5 minutos para responder la pregunta, ¿no? Entonces no han clasificado ya los ejercicios en esta parte. No se pueden resolver en 1,5 minutos. ¿Qué tendría que venir acá si quiero resolver ejercicio? Ahora tendría que enseñarle la representación de circuitos. ¿Cómo se representa la diferencia potencial? ¿Cómo represento en un circuito una resistencia eléctrica? ¿Cómo represento en un circuito la intensidad de corriente eléctrica? Y luego voy a hacer asociación, ¿no ves? De resistencias y todo lo demás. Para luego decir resistencias en serie, resistencias en paralelo, ¿no? Simplificar. Había una serie de ejercicios así, quitados también, ya se lo ha quitado. Luego, si voy a asociar resistencia, los circuitos se me van a ir haciendo más complejos cuando ya aprenda. Y voy a comenzar a tener mallas, puntos, nudos, y aparece la ley de Kirchhoff, ¿ya? Ley de Kirchhoff. Primera ley, segunda ley de Kirchhoff, quitado también. También está quitado, ¿no? Esto es como ir a un partido y que le pongan 3 goles de entrada ya, de ventaja. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene entonces? Como es teoría y no hay ejercicio, la fórmula les encargo ya. La fórmula les encargo. Algún profesor ha puesto esto, por ejemplo, lo vi, dice, la resistencia eléctrica es igual, pero no pone V sobre I, pone diferencia de potencial dividido entre intensidad eléctrica. Lo pone teórico, así escrito. Voy a tener que reconocer, ¿no? Por eso le encargo la teoría. Ahora viene energía eléctrica. Energía eléctrica. ¿Se acuerdan de la diferencia de potencial? Que era el trabajo que tengo que hacer para llevar una carga del infinito hasta un punto dividido la carga. Ahora ese trabajo me pregunto cuánto es. ¿Y cuánto es pues el trabajo? Pues entonces será la diferencia de potencial por la carga. Trabajo eléctrico.
El trabajo que realiza una carga eléctrica por diferencia de potencial. Ahora esta carguita, también me pregunto, ¿qué valía la carguita? Y yo digo, a ver, otra vez. La intensidad eléctrica es la carga por unidad de tiempo. Pues entonces la carga será la intensidad por el tiempo. Exactamente. Por lo tanto, esto es la diferencia del potencial por la intensidad por el tiempo. Y a esto le llamo energía eléctrica. Lo que me vende cree. La calidad por la intensidad por el tiempo que me está dando. ¿No? Diferencia de potencial o voltaje por amperaje por tiempo. Yo le llamo a eso energía eléctrica. ¿En qué se mide la energía? Ustedes saben que la energía se mide en julios. Julius. Ahí está. Potencial eléctrico. Muy parecido al que veíamos en campo eléctrico, pero eso era electroestática. Potencial eléctrico. ¿Qué es la potencia? A ver, ¿qué era la potencia? Trabajo sobre tiempo, exactamente. La potencia para nosotros era el trabajo sobre tiempo. ¿Qué trabajo? Este trabajo, energía eléctrica. Por lo tanto, el potencial eléctrico será el voltaje, intensidad por el tiempo, dividido tiempo. Oye, mire, estoy intercambiando nada más. Ahora tiempo con tiempo arriba se me va. El potencial eléctrico es la calidad multiplicada por la cantidad, ¿no? Voltaje por amperaje. Diferencia de potencial por el flujo. ¿En qué se mide la potencia? ¿Cuáles son las unidades de la potencia? Los watts. Ahí está. Por eso mi foco dice 100 watts, ¿no? 15 watts. Me está midiendo el potencial eléctrico, ¿no? La potencia. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Receso, dice. Está bien. Vamos a receso ya. Hasta aquí acaba electrodinámica, ¿ya? Lo que viene después menciona el electromagnetismo, no entra a profundidad y menciona imanes y acaba el tema. Lo podemos mencionar ahorita. Electromagnetismo es la propiedad que presentan determinadas sustancias que consiste en atraer pequeños trocitos de hierro. Un imán es todo cuerpo que atrae el hierro y se orienta su dirección de norte hacia el sur geográfico. Existen dos tipos de imanes, los naturales y los artificiales. Un imán natural prácticamente es óxido ferroso férrico. ¿Ya? Un imán, ¿no ve? Es prácticamente, un imán natural es prácticamente óxido ferroso férrico. Nosotros lo generalizamos diciendo un imán es todo aquello que tenga la propiedad de poder atraer partículas de hierro, ¿ya? ¿Existen imanes artificiales? Claro que sí. Cuando yo les ponía el ejemplo de
cómo conducir electricidad por inducción, ¿no? Se forma a su alrededor un campo magnético, ¿no? Cuando yo lo hago con pequeñas cositas, por ejemplo, mire, tengo un clavo, no recomendamos a nadie hacerlo en su casa, ya van a quemar su casa. Tengo un clavo y el conductor positivo le doy vuelta. Ahí. Mientras que el negativo va directo. Cuando fluye a través de este cuerpo va a presentar propiedades magnéticas, convirtiéndose, yo lo estoy convirtiendo en un imán artificial, en un electroimán. Solo eso. Y se acabó. Energía eléctrica, potencial eléctrico, ¿ya? Y solo mencionar lo que es el electromagnetismo, ¿no? Los imanes, todo aquel cuerpo que es capaz de atraer hierro, orienta su dirección de norte hacia el sur geográfico. Y existen imanes y electroimanes, ¿no? Voy a generalizar diciendo que un imán es todo aquel cuerpo que es capaz de atraer el hierro. Y los imanes naturales son óxidos ferrosos férricos. Si yo me voy al Mutún, voy a encontrar que en el Mutún hay un gran depósito de hierro. Entonces lo más probable es que me encuentre en el camino un montón de imanes, piedras que han adquirido propiedades magnéticas, ¿no? Debido a la exposición prolongada al óxido ferroso férrico, ¿no? Se han oxidado. Aquí quedamos ya. Aquí quedamos. Les encargo, por favor, ingresen a la plataforma, a Moodle, y vayan a la autoevaluación. No tiene límite de intento la evaluación. Del tema 1 al tema 10 están habilitadas las autoevaluaciones. ¿Qué he hecho yo para que sea parejo esto? Solo dura 5 minutos cada intento. Usted ingresa de la pregunta 1 a la 10 y en 5 minutos llega a la 7. ¿Por qué así? Para motivarlo. Si lo hace en 10, usted maneja el tema. Mientras no maneja el tema, va a tener que seguir intentando. ¿Ya? Ahí está. Nos vemos, jóvenes, aún. Ya está su profe de matemática por acá. Nos vemos. Quedamos aquí. Suerte, éxito. ¿Ya?